Muchachos, esta historia de Jacob está más chévere. ¿Se acuerdan que él se fue cuando él se hizo rico con los rebaños de su suegro, su tío y suegro Labán? Y entonces los hijos de Labán se dieron cuenta y Dios le dijo a Jacob: váyase, mijito, váyase para la tierra de su papá, para la tierra de ustedes. Entonces él llamó a sus dos esposas, a Lea y a Raquel, y les dijo: vea, yo he notado que su papá cambió mucho conmigo. Él está muy cambiado conmigo, él me ha estafado, ha cambiado mi salario 10 veces, pero Dios no le ha permitido que me haga daño. Entonces, yo no tengo la culpa. Ay, conchudo. Yo no tengo la culpa de que los animales que salieran con manchas fueran para mí. Eso fue lo que él dijo. Y, y entonces, de esa manera, Dios me ha bendecido a mí con todos los rebaños, así que tienen manchas. Entonces, además de todo, yo tuve un sueño. Estamos leyendo en el capítulo 31 de Génesis, muchachos. Vaya, agarre su Biblia pues para que lea conmigo. Entonces, en el versículo 9 dice: de esta manera Dios me ha bendecido con todos estos animales. Además, yo tuve un sueño donde el ángel del Señor me dijo que él había visto la forma en que su papá me había tratado a mí. Le estaba contando él a sus dos esposas, en que el papá de ustedes dos me ha tratado a mí. Entonces, que me preparara y que saliera de este país. Así que nos vamos, cariño. Y entonces ellas le dijeron en el versículo 14, le dijeron: bueno, haga como usted quiera. Entonces, haga lo que Dios le ha dicho, no como usted quiera. Bueno, entonces haga como Dios le dijo. Resulta que él salió y se fue para la tierra de Canaán, donde vivieron su padre y su abuelo. Y salió con sus esposas, con las dos mujeres esclavas, las dos siervas que le habían tenido hijos a él, ¿se acuerdan? Y con todas sus pertenencias, bueno, sus trabajadores, salió para la tierra de Canaán. Pero la belleza de Raquel se le robó unos ídolos a Labán, al papá, y los escondió y se los llevó calladita la boca, no le dijo a nadie. Y ellos se fueron sin despedir. Ellos no se despidieron de nadie, se fueron como si fueran ladrones. Raquel sí lo era. Entonces, bueno, ellos se fueron y 3 días después de que ellos se fueron le contaron a Labán. Esa gente se fue calladita y se llevaron todo. Y este hombre juntó un poconón de gente, mi amor, y se fue detrás de ellos. Y los alcanzó por allá en las montañas que ellos estaban acampando. Pero entonces, antes de que él los encontrara, antes de que Labán los encontrara a Jacob, pues con toda su gente, Dios se le apareció en la noche en un sueño. En el versículo 24 dice: la noche anterior Dios se le había aparecido a Labán en un sueño y le había dicho: te advierto, deja en paz a Jacob. Entonces él, cuando los alcanzó, él estaba furioso, Labán, pero no podía tocar a Jacob. Y entonces le dijo: ¿cómo te atreves? ¿Cómo te atreves a llevarte mis hijas como si fueran unas prisioneras tuyas? ¿Por qué no me dijiste que te querías marchar? Yo hasta te hubiera hecho una fiesta de despedida. Entonces le dijo: te llevaste a mis hijas y a mis nietos y no me dejaste despedir de ellos. Yo podría destruirte. Agradezca que Dios me dijo anoche que no lo puedo tocar. Entonces, y que Dios le dijo, que Dios le había dicho en el versículo 29 que Dios le había dicho que lo dejara en paz. Entonces, y le dijo: ¿y por qué te robaste mis dioses? Entonces Jacob le dijo: vea, yo me fui así calladito porque a mí me dio miedo que usted me quitara sus hijas, me quitara mis esposas. Pero en cuanto a los dioses, yo no me le he robado nada a usted, hermano. Si quiere, entre a las carpas, porque ellos estaban acampando en las montañas.
Entonces cada uno estaba en una carpa, la esposa, la otra esposa y él. Y le dijo, entre y busque sus ídolos. Porque la manera en que él le preguntó fue que por qué se le había robado a sus dioses. Entonces Jacob le dijo, entre y búsquelos. Y que se muera la persona que los ha tomado. Él no sabía que era su mujer la que se lo había robado, Raquel. Él no sabía. Y acuérdese que él amaba a Raquel. Pues resulta que Labán se puso a buscar en todas las carpas, y cuando entró a la de Raquel, la berrionda estaba sentada encima de esos ídolos. Y le dijo al papá, ay papá, perdona que no me levante cuando entraste, pero es que tengo el periodo y no me puedo levantar. Entonces, como estaba sentada sobre ellos, el papá no encontró nada en ninguna de las carpas. Y cuando le dijo que tenía el periodo fue en el versículo 35, muchachos, del capítulo 31. Entonces él no pudo encontrar nada. Y entonces Jacob se enojó mucho y le dijo, ¿usted por qué me persigue como si yo fuera un criminal? Yo trabajé 20 años en su casa, trabajé 14 años por estas dos mujeres y trabajé 6 años más por los rebaños. Y si Dios no hubiera estado conmigo, usted me hubiera dejado ir con las manos vacías, me hubiera dejado ir sin nada. Entonces, Labán le dijo, esas mujeres son mis hijas, y esos niños son mis nietos, y esos animales son mis rebaños. Entonces vamos a hacer un pacto, pues. Entonces dijo, y que el Señor nos vigile a los dos para que no incumplamos el pacto. Le dijo, si usted maltrata a mis hijas o se casa con otras mujeres, Dios lo va a ver. Aunque nadie más lo vea, Dios lo va a ver. Él es testigo de este pacto que estamos haciendo usted y yo. Le dijo, yo nunca voy a cruzar. Hicieron como una frontera invisible como se usa ahora. Y entonces le dijo, de aquí para allá, yo no voy a pasar a hacerle daño a usted. Pero de allá para acá, usted tampoco nunca me va a tocar ni me va a hacer daño. Entonces, bueno, ellos hicieron el pacto y lo celebraron con comida y todo, y se quedaron a amanecer allá en las montañas. Entonces, bueno, amanecieron allá, Labán se levantó temprano, besó sus nietos, besó sus muchachas y se fue. Entonces, en el capítulo 32, Jacob envió mensajeros a donde su hermano Esaú. ¿Se acuerdan? Él le había robado los derechos de hijo mayor a Esaú, y aparte de todo, la bendición del padre también se la había robado, que por eso fue que le tocó salir huyendo, así como de donde Labán también se fue como huyendo. Bueno, entonces él le mandó mensajeros al hermano y le mandó decir, humildes saludos. Le dijo a los mensajeros, vayan, díganle que le mando humildes saludos, que yo estuve viviendo con mi tío Labán y que ahora soy muy rico, que tengo mucho ganado, que tengo burros, ganado, rebaños de ovejas, cabras, muchos siervos, tanto hombres como mujeres. Y bueno, y que ahora soy rico. Esto se lo mandó decir con la esperanza de que Saúl lo recibiera pues muy bien y no con intenciones de guerra o de venganza. Entonces los mensajeros fueron y regresaron donde Jacob y le dijo, nosotros nos encontramos con su hermano Esaú y él ya viene con un ejército. Entonces, claro, Jacob se asustó, estaba aterrado. Dice en el versículo 7 del capítulo 32 que estaba aterrado con la noticia. Entonces, él separó los hombres por grupos, como para que fuera primero un grupo a encontrarse con Esaú por si los atacaban, entonces quedaban más. Entonces llegaba el otro grupo y así los separó, porque preparándose pues para el ataque de su hermano. Pero también le oró al Señor. En el versículo 11 le dijo, mire, oh Señor,
te ruego que me rescates de la mano de mi hermano Esaú. Pero no, en el versículo 9, mire, en el versículo 9, oró. El Jacob oró y dijo, oh Dios de mi abuelo Abraham y Dios de mi padre Isaac, tú me dijiste, regresa a tu tierra y a tus parientes, y me prometiste bendecirme. Entonces, mire, oh Dios de mi abuelo y de mi papá. Entonces, en el versículo 11, ahí sí le dijo, te ruego que me rescates de la mano de mi hermano Esaú. Tengo mucho miedo de que venga para atacarme a mí y a mis esposas. Bueno, entonces dice que Jacob pasó la noche en ese lugar y después escogió muchos regalos para entregarle a su hermano Esaú. Este hombre que dijo, yo le doy regalos y él me va a tratar bien. Escogió muchos regalos y le dijo a los grupos de sus hombres, cuando se encuentren con mi hermano, si él les pregunta que ustedes son siervos de quién, ustedes le van a responder así, que pertenecen a su servidor Jacob. Entonces, pero que esos regalos que ustedes llevan son para él. Cuando se encuentren con Esaú, mi hermano, y él les pregunte quiénes son, ustedes les dicen que son los siervos de su servidor Jacob, todo lambón, y que todos esos regalos son para él. Entonces Jacob pensó, yo intentaré apaciguarlo enviándole regalos antes de mi llegada, para que cuando se vea conmigo me reciba bien. Esto lo dice, muchachos, en el versículo 20 del capítulo 32. Los mandó sus hombres, él se quedó allá y dice, en el campamento, y dice que durante toda la noche, que durante la noche se levantó. Él se levantó, tomó a sus 2 esposas, a sus 2 mujeres esclavas, las que le habían tenido pues hijos, y a sus 11 hijos, y cruzó el río con todas sus pertenencias. En el versículo 22 del capítulo 32. Entonces Jacob se quedó solo en el campamento, es decir, los mandó a ellos y se quedó solo en el campamento. Dice que llegó en el versículo 24, dice, llegó un hombre y luchó con él hasta el amanecer. Cuando el hombre vio que no ganaría el combate, lo aporrió en la cadera, le dislocó la cadera a Jacob. Y entonces el hombre le dijo, déjame ir pues, que ya amanece. Y él le dijo, no te voy a dejar ir hasta que me bendigas. Y él dijo, ¿cómo te llamas? Y él le dijo, Jacob. Y le dijo, pues tu nombre ya no será Jacob. De ahora en adelante serás llamado Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le dijo, ¿y cuál es el nombre tuyo? Es que me da risa. Y entonces le dice el hombre, ¿usted para qué quiere saber mi nombre? Y bendijo a Jacob. Entonces Jacob colocó el nombre de ese lugar, Peniel, que significa rostro de Dios, porque él dijo, he visto a Dios cara a cara y he conservado la vida. Y se fue con su cojera, porque como el ángel del Señor le había aporreado la cadera, se fue con su cojera. Yo no sé si ustedes estarán tan encarretados como yo con estas historias. Pero uno se imagina a estos hombres en estas y pues a mí me da risa, muchachos. Entonces, nada, en el otro video vamos a ver qué pasó con Jacob y con Esaú. Un abrazo, muchachos, Dios les bendiga.